Hay territorios que se cuentan con datos y territorios que se cuentan con voces. El nordeste de Segovia es de los segundos. 57 pueblos, miles de historias que no caben en un titular. Este es un podcast donde el micrófono no es solo nuestro, es vuestro. Porque las mejores historias de una comarca no las escribe quien las cuenta, sino quien las vive. Voces del Nordeste, el podcast del Nordeste de Segovia. Pues nada, buenos días a todos. Esto es Voces del Nordeste, el podcast del Nordeste de Segovia que grabamos en directo. Hoy estamos en Campo de San Pedro con 3 personas que forman parte de la Unión de Asociaciones del Nordeste de Segovia, con Pedro Rojo, su presidente, y con Margarita y con Jesús. Además, nos acompañan entre el público representantes de asociaciones de otros municipios. Las voces de nuestros mayores es un podcast nuevo que tiene que ver con las voces del Nordeste. Queremos dar voz a los mayores de nuestra comarca. Os pido que os presentéis vosotros. Os pido que Pedro te presentes, cuál es tu pueblo y si quieres una frase de quién eres. Buenos días, yo soy Pedro Rojo, presidente de la Federación de Jubilados de Segovia y concretamente aquí en la Unión de Asociaciones de la zona nordeste, también junto con Jesús, Margarita, pertenecemos también, intentamos que todo se haga bien y salga todo adelante, y ahí estamos. Muy bien, Margarita. Hola, buenos días. Me llamo Margarita Pedrajo, vivo en Campo de San Pedro y hay una pequeña asociación de mayores aquí en el pueblo y soy su secretaria y bueno, y también colaboro a nivel de conjuntamente con Pedro, la federación y demás, y con temas de mayores en toda la comarca. Jesús. Hola, buenos días. Me llamo Jesús González, pertenezco a Freno de Cantespino, estoy metido en la asociación, estoy con Pedro Rojo metido en la Federación de Jubilados de Segovia, estoy metido en la Asociación del Nordeste de Segovia, en mi pueblo, en Freno de Cantespino, también pertenezco a la Junta. Y ahí estamos luchando por lo que se puede hacer con la gente mayor y para tratar de que el pueblo pues, no se vengan abajo como se están viniendo. Estupendo. Vamos a empezar por ahí entonces. Arrancamos porque creo que mucha gente del Nordeste no sabe muy bien que existe la federación y no sabe del todo qué hace ni qué puede ofrecer a la gente mayor. ¿Cuántas asociaciones hay ahora mismo en la federación? Actualmente está compuesta por unas 167 asociaciones y unos 12 o 13.000 socios. ¿Qué hace exactamente vuestra asociación? ¿A qué dedicáis el tiempo? ¿Se refiere por parte de la federación? Sí. Pues la parte de la federación, pues lo que hace un organismo único y dependiente de muchas asociaciones, buscar las actividades que mejor le vayan a cada edad de mayores y aparte de eso, pues cuantas más actividades saquemos, mucho mejor para tener el envejecimiento activo en todo momento. ¿Qué pasaría en el pueblo si la asociación no existiera, Jesús? Pues en el pueblo, pues como estaba pasando antes, que nada, no se hacía nada. Y la gente, pues, aunque nos juntábamos y tal, pero ahora que tampoco tenemos bar ni tenemos nada, se ha quedado el pueblo muerto. Cada vez la gente va siendo más mayor, no tiene posibilidad de movilizarse porque ya no queda gente que conduzca ni haya muchos coches en el pueblo y se está quedando prácticamente, muerto. Que no, si no hay algunos jóvenes o algo que quieran modificar y decir, oye, yo con mi coche te acerco, tal y cual, además de que hay un autocar que pasa cada X tiempo, digo, pero lo demás el pueblo está, prácticamente muerto. En Fresno, ¿cuántos miembros tiene la asociación? Tenemos 90 y casi 100 personas. Maravilla. Y bien, son varios, porque Freno de Cantespino es un centro que tiene varios pedanías alrededor
y pertenecemos todos a Freno del Cantespino, que es el que tiene el ayuntamiento. Y se reúnen varios pueblos y a consecuencia de eso pues unimos más gente. Pero si fuera del pueblo, lo que es Freno del Cantespino, seríamos 20 personas, porque no hay más gente. Margarita, ¿por qué cuesta que la gente se implique? A ver, siempre, para que las cosas resulten, siempre tiene que haber alguien que sea el líder o que se implique, haga las cosas y lleve las cosas adelante, ¿no? La verdad es que nos volvemos muy cómodos y la gente quiere que se lo den todo resuelto, luego ya elige si le conviene o no hacerlo, pero evidentemente siempre, para que las cosas funcionen, siempre tiene que haber alguien que sea el que lidere, el que lo realice, ¿no? Y bueno, y que también entro al trapo con lo que estás diciendo, porque son dos asociaciones, las anteriores, que funcionan muy bien. Aquí en Campo no es el caso. Esta asociación lleva fundada muchísimos años, la gente se ha ido yendo, entonces ya actualmente las necesidades que tuvo en su día han desaparecido, ¿no? Y como ya tenemos otra asociación común en el pueblo, que hay actividades y demás, nos integramos muy bien en esa y en realidad es con la que funcionamos, ¿no? Que luego siempre la gente mayor del pueblo que queramos hacer o unirnos a las actividades comunes con otras asociaciones, intercambio, hablar y demás, o juegos, lo que sea, pues sí, ahí ya participa más, pero a nivel de pueblo, como tal, la asociación está prácticamente inactiva. Pedro, os dicen que sois una de las agrupaciones que mejor funciona en la provincia. ¿A qué lo atribuyes? Pues al día a día. Llevamos ya mucho tiempo con ese tema y siempre intentando mejorarlo cada vez. Es que no es que lo digamos ya, es que nos lo tenéis que decir quien lo escucha, quien lo ve, cómo lo hacemos, porque cada vez empezamos con esta actividad que hacemos de visitar los pueblos. ¿Con qué fin se ha hecho? Pues con el único fin de acompañar a la poca gente que queda en los pueblos en los meses de primavera, otoño, invierno, quitando julio, agosto, que como viene mucha gente de fuera, no hace falta ya que acompañe, ¿no? Entonces empezamos con esta actividad y íbamos al principio unos 60 personas, como mucho, luego se fue aumentando. Y ahora nos juntamos como mínimo 140, por ahí, 150. Y no es que nos juntemos, es que ya conoces a personas de otros pueblos que jamás nos ocurriría pensar en que existen casi. Y ahora nos estamos diciendo de un día para otro, ¿cuándo nos toca venir aquí? ¿Cuándo venís a mi pueblo? ¿Cuándo vamos a qué pueblo vamos? O sea que eso es una maravilla. Aparte que ahí no destacamos nadie de más grande, más pequeño, ¿no? Ahí somos todos iguales. Como llevamos una familia, que es de lo que se trata. Cuéntame un poco que creo que fue la semana que viene, os reunisteis en Ornuez, en la ermita de Ornuez, un encuentro anual que hacéis allí todos los años, desde hace más de 20, según me comentabas hace un rato. Un poco, ¿cuál es el significado de ese encuentro y por qué resulta tan interesante pues para...? Igual que estamos haciendo esta actividad de revisitar los pueblos, con las asociaciones hacemos un encuentro de hermandad al año para que todos los socios de esas asociaciones que igual no han podido ir durante los meses a la vida de los pueblos, pues tengan noción de juntarse allí y hablar con unos, con otros, para hacerlo bien y pasar un día agradable. Eso es. Vamos a pasar a otro bloque que es un poco más, quizá más de cierta intensidad. Hasta ahora hemos comentado qué es lo que hace la agrupación, qué hace la federación, cómo funcionan las diferentes asociaciones, sobre todo las diferencias también por municipios, por las diferentes idiosincrasias que se viven en cada uno. ¿Qué diríais cuál es el problema más grande que tienen los mayores en los pueblos ahora mismo, Margarita? Sí, Rosa. Mira, antes de contestarte, quería hacer un inciso, si puede ser posible, a lo que ha dicho Pedro, que cuando nos reunimos una vez al mes,
y algo súper, vamos, desde mi punto de vista, y lo he captado de otra gente, que es muy atractivo. Vamos un mes a cada pueblo y lo que hacemos es que vemos el pueblo de otra manera. La gente que es del pueblo nos enseña sus sitios emblemáticos y cosas que normalmente vas a un pueblo y si no te las enseñan no las ves, o conoces a alguien verdaderamente que sea del pueblo. Su entorno, hay pueblos que tienen unos entornos maravillosos, otros unos lavaderos que no sabías ni que existían, tienen museos, o sea, que es que lo bueno que tiene es que ves el pueblo de otra manera. Yo llevo aquí ya viviendo 45 años y ahora llevo ya unos años que verdaderamente estoy conociendo a los pueblos y sobre todo una maravilla a las gentes. Porque hay veces que conoces a gente, aunque sea de vista, pero no he llegado a conocerlas hasta estas reuniones que tenemos ahora. Y es, vamos, era un pequeño inciso que... Me parece muy interesante porque de hecho parece que a veces buscamos fuera lo que tenemos muy cerquita de casa y desconocemos lo que realmente pasa a nuestro alrededor, los pueblos que tenemos más cerca, justamente por lo que comentas, ¿no? La comarca a veces se hace también de esta manera, ¿no? Es decir, tener una sensación de que vives en comunidad y de que tienes en común otras cosas con los vecinos de otros pueblos es muy, muy interesante y es un comentario que de hecho vengo escuchando en otros grupos, ¿no? Y en otros colectivos. Y una satisfacción porque con el tiempo haces amigos, haces amigos en cantidad de pueblos y precisamente después de las meriendas que hacemos, pues no tienen nada más que ver que nadie se quiere ir. Allí hay gente que se queda jugando, pero cuánta gente está interactuando, hablando, se hacen grupos de mesas por todas partes y la gente habla, o sea, le gusta reunirse. Lo que me gusta menos es que sigue siempre haciéndose los corrillos, los hombres por un lado, las mujeres por otro. No llegamos a compaginarnos en ese aspecto. Porque no sabe jugar a los juegos de los hombres y no bueno, de las mujeres. No lo sé cuál será la solución, pero me gustaría que estuviera un poco más mezclado. Bueno, sí. No somos machistas, ¿eh? No, en ningún momento he dicho nada de eso. Al tema este, yo pensaba que me hacía la pregunta cómo se desarrollaba la vida de los pueblos. Pues yo me he cortado y me ha querido adelantar Margarita, que aparte de lo que he dicho de dar vida al pueblo, la idea también era pues ir recopilando tradiciones antiguas de los pueblos y monumentos y cosas de esas que ha dicho Margarita, y luego dejarlo plasmado en un librillo, un folleto, un librito, así como las fotos o vídeos que vamos haciendo de la calle, desde que llegamos al pueblo, desde que estamos llegando, que está la calle vacía, hasta cuando van llegando, nos juntamos, damos la vuelta al pueblo para enseñarnos las cosas de interés por allí, y luego en el momento del chocolate, que lo llaman chocolate, y yo siempre estoy la visita a los pueblos. Más que la merienda, la visita. Luego, pues, lo que ha dicho Margarita, nos juntamos una vez, recogemos las mesas entre todos, ahí no hay servidumbre de nada, todos lo recogemos y ponemos a jugar las cartas y nos tiramos ahí hasta las 9 de la noche, por lo menos, desde las 5 o así de la tarde que llegamos. Pues mira, os ofrezco la posibilidad de cada visita que hagáis, esa recopilación de cosas que podáis encontrar sobre monumentos, tradiciones de cada pueblo, pues lo podemos ir reflejando también en el periódico, con fotos de ese encuentro y con detalles de esos pueblos que seguramente mucha gente desconoce y que seguro que eso es muy interesante que lo compartamos. Así que si queréis recoger el guante... Es que además, sí, todo se intentará, eso lo hablaremos en la Junta y demás, porque cuando estamos 5, 6 o 7 en la Junta, no depende solo de mí, yo por lo menos soy muy democrático. Muy bien. Vamos a pasar un poco a lo complicadillo, a esas cosas que quizá te preguntaba Margarita, si en esas conversaciones que vosotros tenéis, en algún momento compartís cuáles son las dificultades de vivir en el pueblo. ¿Están las casas preparadas? ¿Hay servicios para atender a los mayores? ¿Necesitáis cosas? ¿Qué pedís? ¿Qué es lo que falta en los pueblos para atender? A ver, sin generalizar... Hay muchas cosas. Sin generalizar, yo creo
que más o menos cada uno tendrá un objetivo en la vida, que es, pero vamos, que aún así, aunque cada uno seamos distintos, a la larga en un medio rural casi todos las necesidades que tenemos son muy parecidas, ¿no? Confort, una casa adecuada, que a lo mejor ha sido tu casa que la has ido preparando toda la vida, y lo que quieres es tener confort en tu área restringida, ¿no? Y tener una buena calefacción, tener una buena vida y vivir al aire libre en tu jardín, relacionarte con tus buenos vecinos, eso te da mucha seguridad, el vivir en un pueblo y tener esa plenitud, ¿no? Pero luego, en líneas generales, lo que queremos todos pues es tener una sanidad buena, que ya la tenemos. Lo que hay que intentar es que no nos desaparezca y que sigamos teniendo la proximidad de los sanitarios, que tengamos medios de transporte para no quedarnos, lo que comentaba antes Jesús, no quedarnos anclados en el pueblo porque siempre tienes que pedir a alguien que te lleve o a alguien que pagues un taxi. Entonces hay transporte a la demanda, que no debería de desaparecer. Hay una serie de formas. Y bueno, Codinse también en su momento hizo una ad, pues para si puedes llevar a alguien, pues yo de aquí a Riaza hay 20 kilómetros, a lo mejor puedo coger a alguien por el camino, ¿no? Pero vamos, hasta ahora voy y nadie me ha llamado. Entonces, muchas veces que el desconocimiento de que eso existe, ¿no? Que era importante. Es muy importante, de verdad, el quedarte anclado en el pueblo, que no puedas salir, a la gente le preocupa muchísimo, ¿no? Pedro, ¿qué tienes que aportar? ¿Qué cosas las instituciones os escuchan? Porque he visto que tenéis reuniones con Diputación, incluso con otras instituciones. Bueno, es que muchos igual no saben, o no se lo hemos explicado en su momento. Desde la Junta hacia nosotros hay un camino bastante largo, porque de la gerencia todas las cosas que pide el escalón de abajo, que es la red, donde estamos inmersos las 9 asociaciones, perdón, 9 federaciones de la Junta de Castilla y León, que son las que luego nos dan a nosotros las actividades a cada asociación de los pueblos para que no estemos solos y tengamos entretenimiento. Pues hay un camino muy largo. Yo he empezado a decir desde arriba hasta abajo, ahora vamos desde abajo arriba, desde una asociación hasta la gerencia de la Junta de Castilla y León. Una asociación tiene necesidades cualquiera, de sanidad, de transporte o alimentación, lo que sea, ¿no? Entonces recurrimos por medio de los CEA, que son personas dependientes de la Diputación, poner en contacto nuestras inquietudes. Además hay un teléfono que se llama Cerca de Ti, en el cual una persona puede llamar ahí y decir si se encuentra sola, si necesita algo. Ella se va a la CEA los pone y se le trata de solucionar el problema. Luego por la federación, también la asociación, si tienen que hacer una junta, renovar o el papeleo, todo eso se lo hacemos de la federación para luego registrarla en el registro de la asociación. La federación de por sí también, cualquier necesidad que tenga, pues claro, dependemos en sí de la red, a la cual le ponemos nuestras quejas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, y la red los pone ya directamente a la gerente, a la consejera de Familia y Sanidad Sociales y Familia en la Junta. Y de ahí pues ahí es el itinerario ese que tenemos. Pero vamos, en el pueblo, una asociación, somos reacios todos, porque vamos a memoria, llevo ahí. Si yo ya me sé todo y para lo que me queda, no hace falta nada. Pero no nos damos cuenta de que no es el aprender, ¿no? Es el recordar y que las neuronas no se nos mueran, estar pensando en algo, ¿no? Y además, aparte de eso, muchas veces vamos y estamos hablando de otros temas
que no tiene nada que ver con eso, pues ya has hecho ya amistad, no, porque amistad es muy relativa en los pueblos. La hay, creo que la hay. Pero hablamos de otras cosas y nos olvidamos de la clase de memoria. Pues eso también viene bien. Y así vamos llegando. Luego, pues claro, en un pueblo, pues, si quieres irte de vacaciones por ahí, un pueblo solo, no saca ni un coche de 4 plazas para irse por ahí. Entonces, esto que hemos creado aquí de la Unión de Asociaciones, pues quieras que nos salen 5, 8, 6 de cada pueblo, podemos irnos de viaje por ahí. Y así lo estamos haciendo. Hacemos en abril un viaje de 6 días por ahí y otro en septiembre y octubre. Aparte de cada asociación de cada pueblo, pues hace sus viajes de un día o de 2 por ahí. Y así pues estamos bastante entretenidos. Tenemos calidad de vida en los pueblos. La Junta pues tiene una serie de ventajas que nos ha dado que no se han puesto aquí sobre la mesa, pero lo voy a decir yo. Tenemos la tarjeta de bus para circular por toda la región, no solamente en la provincia, sino por toda la región, gratis. Hay una plataforma que salió hace 2 años por un transporte digno para mayores, aquí en la zona nuestra también, y yo por medio de la federación nos prestamos colaboradores en lo que podamos, y va 2 veces, creo que es, al día, de Burgo de Osma a Madrid y viceversa. Sí. Y luego otra línea de Aranda a Madrid y viceversa. Sí, la plataforma de Riaza, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso, pues claro, está lo que ha dicho Margarita también, el transporte a la demanda, que sí ya se sacó en el 2007, o sea, fíjate, 10 años ya. Y ahí andamos sacando cosas, pues. Fenomenal, estupendamente, sí. Activo. Me gustaría preguntar a Jesús que si las instituciones también nos escuchan allí en el pueblo. ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento nuestro hay algunas veces que sí escucha, pero te da como largas. Llegan muchas veces, a lo mejor le preguntas y tienes que estar dando con el mazo todos los días para que te atiendan, porque es que si no, muchas veces no te hacen caso. Y luego, gracias a lo mejor al presidente que tenemos, porque yo no soy el presidente de mi asociación, y que se mueven, porque con la internet y tal, por el móvil, nos enteramos de todas las actividades que hay en el pueblo, que antes nadie se enteraba de todas esas cosas. Tenías que ir casa por casa, oye, ¿quieres que hagamos esto? ¿Quieres que hagamos lo otro? Ahora llega el presidente, como tenemos la asociación, lo pone en el WhatsApp y nos enteramos todo el pueblo. Y el que quiere, por el mismo WhatsApp, se apunta al presidente, le dice, oye, apúntame a mí que quiero colaborar, que quiero ir, que quiero esto. Y así lo vamos haciendo y estamos todos en contacto. Y gracias a que la gente, los presidentes se mueven como Pedro Rojo se mueve muchísimo. Y gracias a eso pues se están consiguiendo muchas cosas que si él no se moviera, muchas cosas, porque yo estoy metido en la federación, pero no me muevo tanto como él está todo el día en contacto con mucha gente. Y son más válidos, otros somos menos válidos, y el presidente de mi asociación le pasa igual, está todo el día con el móvil, si hay alguna cosa se entera, oye, que va a haber esto, que va a haber lo otro, y estamos todos enterados, y así da gusto. Dicen, pero antes que no se enteraba nadie de nada, pues cuando llegaba el día, joder, solo han venido 2 a este acto, solo han venido 1, y cada vez que nosotros nos enteramos, y ahora hay muchas veces que cuando es eso, ya antes de ser el acto, ya hay 40, aunque no sean del mismo pueblo, sino que vienen de otros sitios, oye, que me he enterado que vais a hacer esto, que vais a hacer lo otro y tal, y se llena el pueblo a consecuencia de esas cosas. Pues es un gran tema, el de la tecnología, ¿no? Sí, porque sí. para las personas mayores se están haciendo también muchas cosas para que se incorporen las habilidades digitales a la gente mayor y no se quede aislado. ¿Consideráis que sigue habiendo mucha brecha digital o ya se ha resuelto bastante ese tema? Hablando de la brecha digital, tenemos que nos han dado también a todas las asociaciones de la Junta de Castilla y León, que han sido 1.200 pantallas interactivas, nos han dado para todos. Parece que eran 1.200 y unas 80 para residencias de mayores. Y entonces, cuando nos las instalaron, nos dieron las instrucciones básicas, enciende, apaga y mira esto para acá, ¿vale? Pero bueno, como ya somos unos maestros casi en el móvil,
pues la pantalla sí que nos creemos que es sobre el móvil, pero no sabemos dónde está la X, para allá arriba, para abajo. Eso nos despista un poco, ¿no? Y de hecho, pues han estado incluso aquí en este centro. Hemos tenido 3 días de 2 horas, me parece que eran, ¿no, Margarita? 4 días. Iban a ser 5, pero al final 4 días. De 2 horas diarias. Sí. 3 días de 2 horas diarias para darnos un poquito más. Para usar la pantalla. Para usar la pantalla. Muy bien. Y por lo menos ahora esperemos que a corto plazo pues ya podamos hacer una videoconferencia con Segovia, con Salamanca, con León, con lo que sea. Muy bien. Aparte de claro, hay juegos y eso, hay noticias, hay muchas cosas. Cosas que hay que aprovechar. Sí. Muy bien. Pues me gustaría abrir este pequeño debate al público. Sé que Joaquín igual puede intervenir. ¿Qué cosas, Joaquín, Jacinto, perdóname, yo sabía que empezaba por J, pero no sabía exactamente, me he equivocado. Jacinto, ¿qué cosas faltan por debatir? ¿Qué cosas faltan en los pueblos para la gente mayor o qué cosas habéis conseguido en estos últimos años? Hombre, faltar, yo ya... quiero comentar, ya que decía Pedro de las pantallas, es verdad que aquí en campo se han hecho estos cursos, pero hay muchas otras zonas que no nos han dado ninguna formación y yo quiero que nos den más formación para, ya que se ha gastado la comunidad, se ha gastado un dinero en estas pantallas, que podamos sacarle rendimiento, saber hacer cosas con ello, porque yo creo que es muy diverso lo que se puede hacer con ello. Nosotros hasta ahora le estamos utilizando poquito para algún juego, escuchar música en YouTube, 4 cosillas, pero necesitamos más formación. Yo la verdad es que, como ya digo, yo soy de Fuenterrebollo, yo no pertenezco a esta zona, pero sí que es verdad que gracias a Pedro y a Jesús, los que están en la Junta de la Federación, porque yo pertenezco a la Junta de la Federación, pues he conocido cantidad de gente de estos pueblos, gente maravillosa, que nos ha acogido como si fuéramos unos más. La verdad es que a mí me ha servido de mucho, ya digo. Yo he estado en Madrid durante muchísimos años y ahora empiezo a conocer toda esta zona de la provincia que no tenía ni idea. Y estoy muy agradecido a todos estos pueblos que, ya digo, que nos acogen. Yo he estado en algún encuentro de unos pueblos y de otros y nos han acogido fenomenal. Nadie te dice, oye, que tú no perteneces aquí, ¿qué tal? La verdad es que estoy encantado. Y en cuanto... Yo es que, claro, al ser un pueblo un poquito más grande que estos pueblos, aunque es parecido a campo en cuanto a habitantes, la verdad es que nosotros tenemos cubierto, en cuanto a actividad, tenemos cubierto mucho. Yo no puedo reivindicar lo mismo que un pueblo más pequeñito. Pero sí que, sobre todo lo que venga, sea de Diputación, sea de la comunidad, sea de la Federación, todo lo que sea formación, yo acojo todo lo que me den lo cojo. Y eso, queremos más formación para poder, como hemos estado hablando, que con las tecnologías ahora somos capaces de estar en contacto, de enterarnos de cosas que se hacen, que no se hacen, y nada más. ¿Alguien más le apetece tomar la palabra con algún otro tema que os encontréis que hace falta? Un poco en línea con lo que comentabais, ¿no? De hecho, a veces no sé si se os escucha a la hora de diagnosticar vuestras necesidades, porque esto de las pantallas igual es un poco significativo, ¿no? Primero os dan las pantallas y ahora no sabemos muy bien qué hacer con ellas. En mi pueblo pasa un poco eso, la tenemos allí estupendamente empaquetada hasta que alguien nos diga cómo se utiliza, ¿no? Un poco se responde a veces con esa sensación de que no se os escucha del todo lo que necesitáis. Hombre, yo creo que estas cosas llevan su tiempo. Como se suele decir, las cosas de palacio van despacio. Y claro, me parece estupendo que nos la hayan instalado,
como dice Pedro, llegó el técnico, te la colocó y dijo, mira, aquí se enciende, aquí puedes ver la tele y poco más. Y ahora yo digo, y bueno, y si yo quiero pasar de mi ordenador tal, ¿cómo se hace? Y claro, eso es lo que nos tienen que enseñar. Y cómo conectarnos entre pueblos, entre ciudades, como ha dicho Pedro. Pues hablar con Salamanca, hablar con los de León, ponernos en contacto. Somos muy impacientes. Los mayores somos muy impacientes, creemos que nos queda poca vida y necesitamos aprenderlo. Yo creo que debería llevar un espacio de tiempo para que el responsable de las pantallas diga, bueno, vamos a ver si podemos ya empezar a darle más cursillos pueblo por pueblo, asociación por asociación. Y queremos cogerlo todo de momento y no que nos vamos a atascar. Es lo que yo pienso. Pues un chaval joven lo coge ahora enseguida. Pero ¿no sería a lo mejor más razonable que se intentara, bueno, pongo un poco en esa tesitura, ¿no? Lo que hemos hablado del transporte, ¿no? Pues, ¿cómo resolvemos el transporte que no se acaba de... Cuando alguien se queda un poco aislado en el pueblo, no conduce, no tiene que pedir a un vecino que le acerque a tal? Igual no sería esa una reivindicación un poco más concreta para el colectivo de personas mayores de los pueblos sobre todo del nordeste, que somos tan pequeñitos, ¿no? Sí. Y que de repente, pues... Bueno, yo me acuerdo en la legislatura pasada, no sé, viniste tú, Jesús, conmigo a la Diputación, cuando fuimos a hablar con el presidente, poniéndole el tema este. No habíamos sacado ni colaborado con la plataforma esta de transporte, y entonces yo le fui a poner un caso para toda la zona rural de pedirle ambulancias y más médicos, porque estaban entonces para que no faltara, ¿no? Y el medio este de transporte que estaba diciendo. Y le puse yo allí que si era viable, en caso de que no hubiera ambulancia, ya puestos en el caso extremo, ¿no? En caso de que no hubiera ambulancia en un momento dado para transportar a un enfermo, pues hay varios taxis por los pueblos por aquí que fuera viable disponer de ese taxi y llevarnos al hospital. Y luego se hacía cargo de ese coste la Diputación. Y nos lo vio muy bien. Y lo iba a poner en práctica. Luego ya vino el relevo. Este otro hasta ahora no hemos podido explicarle. Y ahí quedó. Pensábamos que nos lo iban a dar. Ya, porque era Francisco Vázquez el que estaba hoy día en las Cortes de Castilla y León. Y si hubiera seguido ese, pues lo teníamos. Pero ya entre el otro ya se ha echado un poquito así en olvido, pero habrá que darle otra vez la visita para pedirle eso. Muy bien. Porque yo creo que lo demás, los médicos que no nos lo quiten, los ambulatorios tampoco, el médico del pueblo tampoco, y ahí va. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí llega nuestra Voces del Nordeste de los Mayores, dedicado a los mayores. Hemos abordado muchos temas, aunque sí que es verdad que Pedro me pide la palabra. ¿Puedo? Claro que sí. Hay un punto que no hemos saltado por alto, que es los locales municipales cedidos entre comillas, cedidos a las asociaciones. Yo espero que, y lo he visto por el local que tiene mi compañero Jacinto, que eso es una lotería. Ojalá lo tuviéramos todos. El que tiene Margarita, pues, oye, es grande, pero el que tengo yo en Ciudad Arriba, 20 personas no cabe. Y es muy lamentable que un ayuntamiento no tenga un local para recibir un evento de unas 100 personas, voy a poner 100. Y eso, por un lado. Y luego, el que tenemos nosotros cedido por el ayuntamiento, eso, bueno, prefiero dejarlo en suspenso. Pero si nos cedieran, no nos lo dieran, si nos lo cedieran para la asociación de mayores, nos preocuparía de tenerla decentado y en condiciones para llamar más a la gente, a visitar ese pueblo, o sea, ese local, y ir a actividades. Así pues, como no reúne así muchas condiciones
pues la gente se retrae. Y eso no es llamar a la unidad de los vecinos, pienso yo. O sea que lo que estamos reivindicando es que los ayuntamientos de alguna manera se involucren más en los mayores, en las actividades, incluso en los locales que se puedan ceder a las asociaciones que están activas y que quieren hacer cosas. Bueno, pues ahí queda esta reivindicación. Para despedir, yo creo que me gustaría una sola frase, ¿no? Por vuestra parte, ¿qué diríais a un mayor de la comarca que todavía no se ha animado a acercarse a la asociación? ¿Cómo le animáis? ¿Cuál sería la frase? Jesús. Pues que nos vea cómo estamos los que estamos participando en estas cosas, que tenemos alegría y que tratamos de estar en conjunto con muchos pueblos alrededores, y tenemos un aliciente de que llegue, como decía Pedro, llegue el día de la visita a los pueblos para estar en contacto con un montón de gente que no nos conocíamos anteriormente. Y ahora lo ves, incluso vas por ahí, vas a un sitio, a lo mejor en un pueblo, y te has encontrado con dos: ¡hombre, Jesús, qué haces por aquí! ¿Qué haces tal? Y así es, y te da una alegría pues muy grande. Y por eso lo que reivindico, que la gente que no quiere participar o que no ha participado todavía, pues que se anime a entrar en estas cosas, que no nos comemos a nadie, al revés, le damos aliciente, como dice Jacinto también, que él ha sido buen recibido, y así hacemos con casi toda la gente, porque al ser mayor no es como antes, que eras joven y este no me interesa, este es, y buscabas tu gente, y tú ahora, como somos casi todos mayores, por lo que queremos estar más unidos todos, y que pueda llegar a un sitio y le ves: hombre, Pepe o Antonio, qué bien, qué tal te veo, y eso sí nos gusta a todos, y eso es lo que le diría a la gente mayor que no quiere participar o no quiere o que se meta en estas cosas, para estar ellos incluso más contentos y todo, porque ve a lo mejor el aliciente de los demás pueblos y dice: joder, ¿y por qué aquí en este pueblo no se hace nada? ¿Y por qué aquí no esto? ¿Y por qué aquí no lo otro? Y claro, no quieren entrar en estas cosas. Margarita. Perdón, sí. Y luego otras cosas que no nos dejen echados en el olvido a los pueblos que estamos colaborando, porque los ayuntamientos muchas veces sí, pero te van dando largas, y cuando llega la hora, nada, como dice Pedro, cuando la Diputación igual, y tienes que estar con el mazo dando todos los días, ir allí: sí, ya te recibiré. Se ha pasado un año, al año siguiente: oye, vale, ya te recibiré, y se pasa toda la legislatura y no te ha recibido nadie, ni te ha hecho ningún caso nadie, y eso tampoco puede ser. Lo suyo es que más o menos nos atendieran un poco, aunque luego no hagan caso, pero por lo menos que no nos dejen olvidados aquí ante la mano de Dios. Eso es lo que... Margarita, ¿cuál sería tu frase? Sí, pues yo les diría, lo primero, que se olviden de la pereza y que se pidan más a sí mismos y a la zona, o sea, y la zona la hacemos todos, en conjunto. No le diría más. Muy bien. ¿Pedro? Pues yo le diría no solamente a la zona nordeste, a todas las asociaciones de la provincia de Segovia, pues que piensen que la federación, en cuanto toca lo que estamos allí, que no están solos, que siempre andamos pensando por lo menos en el bienestar suyo. Y por aquí, por la zona, pues quien haya oído hablar de lo que un grupo de personas están haciendo por aquí, por la zona, que se enteren y que nos acompañen, que lo recibiremos con los brazos abiertos. Estupendamente. Y que no pierdan que no pierdan la ilusión. La alegría y la ilusión de estar y de participar. Que se pidan más a sí mismos. Muy bien. Pues con este mensaje vamos a cerrar esta edición de Voces del Nordeste, dedicada a los mayores de la comarca. Os agradezco enormemente vuestra participación